En acción de gracias, mi madre me echó a la calle para complacer a su nuevo novio. Me humillaron mientras ella y mi abuela miraban. Me fui sonriendo. 61 días después, me suplica en pánico que detenga la pesadilla en la que los hundí. Mi nombre es Madison Reynolds. Tengo 24 años y el pasado día de acción de gracias, mi madre dejó que su nuevo novio me echara de la casa antes de que siquiera cortáramos el pavo. No fue después de una discusión en privado, no fue después de una charla familiar tranquila, fue justo allí, el día de acción de gracias, con el puré de papas aún humeando en la encimera, el fútbol americano en la televisión de la sala. Y mis hermanitas mirando por la ventana como si estuvieran presenciando un accidente automovilístico que no podían detener. Él dijo que yo ya no encajaba allí. Dijo que ahora él era el hombre de la casa y que yo era solo una carga de la vida pasada de mi madre. Luego agarró mis maletas, salió y tiró mi ropa al barro como si estuviera sacando la basura. Había llovido toda la noche, así que todo se desparramó entre hojas mojadas y agua turbia y marrón. Mis jeans, mis camisas de trabajo, el suéter que me había costado 2 cheques de sueldo comprar. Todo arruinado frente a la mitad del vecindario. Y entonces dijo la única cosa que nunca olvidaré. Dijo, tu padre huyó porque eras una inútil. Y ahora finalmente entiendo por qué. Miré hacia el porche, esperando que mi madre dijera una sola palabra. Solo una. ¿Basta? No le hables así. Es mi hija. Cualquier cosa. Pero ella solo encendió un cigarrillo y me vio quedarme allí parada en el barro. Mi abuela también estaba allí. La misma mujer que me crió cuando mi madre estaba demasiado ocupada encontrándose a sí misma, y ni siquiera ella dijo nada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. Recogí mi ropa mojada, miré a mi madre y sonreí. Le dije que la amaba y le pedí que recordara eso. Luego caminé 3 millas, unos 5 km, hasta la estación de autobuses en medio del frío. 61 días después, mi teléfono tenía 77 mensajes de ella rogándome que deshiciera lo que había hecho. Dijo que no podrían sobrevivir a eso. Dijo que yo era su hija y que tenía que detenerlo. Pero para entonces, ella estaba aprendiendo exactamente qué pasaba cuando la persona que tiraste a la basura era la única que mantenía unida tu vida. Ojalá pudiera decir que ese día de acción de gracias fue la primera vez que mi madre eligió a un hombre por encima de mí. Pero sería mentira. La verdad es que aprendí desde muy joven que, en mi familia, el amor solía venir con condiciones, y yo era la niña de la que se esperaba que entendiera cosas que ningún niño debería tener que entender. Mi abuela, Martha Collins, me crió desde que tenía 6 años hasta los 16 porque mi madre, Sarah Reynolds, decía que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Esa era la frase que usaban los adultos cuando querían que el abandono sonara espiritual. Encontrarse a sí misma significaba salir con hombres que conducían camionetas ruidosas, tener trabajos a los que renunciaba cada vez que un gerente la molestaba, desaparecer los fines de semana y llamar de vez en cuando para preguntar si me estaba portando bien. Marta vivía en una pequeña casa amarilla cerca de la escuela primaria pública en Oak Haven, Indiana. Y ella era quien me preparaba el almuerzo, firmaba mis permisos para excursiones, me enseñaba a ahorrar en el supermercado y aparecía cuando yo tenía fiebre. Era estricta, pero era estable. Y cuando creces con una madre que entra y sale de tu vida como el mal clima, la estabilidad se siente como amor. Cuando tenía 16 años, mi madre de repente decidió que estaba lista para ser una madre de verdad otra vez. Apareció en la casa de Marta con una camioneta usada, lápiz labial rojo y un discurso sobre las segundas oportunidades. Para entonces, mis 2 hermanitas, Chloe y Zoe, ya eran parte del panorama. Chloe tenía 7 años, era seria y cuidadosa, el tipo de niña que observaba a los adultos antes de decidir si una habitación era segura. Zoe tenía 5, era dulce, ruidosa y siempre pedía sentarse en mi regazo, incluso cuando ya era demasiado grande para hacerlo. De padres diferentes, ambos ausentes, ambos convertidos en nombres borrosos de los que nadie hablaba en la cena. Volví a mudarme con mi madre porque todos me decían que ahí era donde pertenecía. Pero en menos de un mes, me di cuenta de que no me habían traído a casa para ser una hija. Me habían traído para ser la ayuda.
Yo hacía el desayuno antes de la escuela, llevaba a las niñas a la parada del autobús, empacaba sus mochilas, las ayudaba con la tarea y me aprendía que maestro necesitaba que formulario firmado para el viernes. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en un Dollar General, luego en una gasolinera, y luego otra vez en una tienda de a dólar después de que la despidieran de la gasolinera por faltar a sus turnos. Su horario siempre estaba cambiando, y de alguna manera eso significaba que mi vida tenía que girar en torno al suyo. A los 18 años, trabajaba en el Walmart local los fines de semana y tomaba clases en línea en el colegio comunitario por las noches. Más tarde, conseguí un trabajo en los servicios públicos del condado de Oacaven como asistente de servicio al cliente, que es un título muy aburrido para alguien que se dedicaba principalmente a escuchar a la gente gritar por facturas atrasadas y medidores rotos. Pero pagaba mejor y yo era buena en ello. Entendía las facturas porque las había estado pagando desde antes de tener la edad suficiente para alquilar un auto. El crédito de mi madre era un desastre. Había dejado que las facturas de electricidad, gas, agua e internet se fueran a agencias de cobro más de una vez. Así que, cuando la casa en Maple Irlane necesitó que se abrieran cuentas, fui yo quien firmó. La luz a mi nombre, el gas a mi nombre, el internet a mi nombre, el agua vinculada a mi tarjeta de pago porque la ciudad no confiaría en ella sin un depósito que no tenía. Se suponía que ella me daría su parte cada mes. A veces lo hacía. La mayoría de las veces me daba excusas. Yo cubría el resto porque Chloe y Zoe necesitaban calefacción en enero, duchas antes de la escuela e internet para la tarea. Entonces Clint Dawson entró en nuestras vidas como una mala decisión usando botas de trabajo. Tenía 41 años, estaba desempleado la mayor parte del tiempo, y se llamaba a sí mismo mecánico automotriz, a pesar de que el único vehículo en el que lo vi trabajar fue su propia camioneta oxidada. Mi madre lo conoció en un bar a las afueras del pueblo, y 2 semanas después, él ya estaba durmiendo en nuestro sofá. Para la tercera semana, su cepillo de dientes estaba en el baño. Para la cuarta semana, actuaba como si la casa lo hubiera estado esperando todo el tiempo. No le caí bien desde el principio. Yo era demasiado callada, demasiado responsable, estaba demasiado presente. Me llamó mantenida a pesar de que yo pagaba las facturas de los servicios que él usaba. Le dijo a mi madre que yo era demasiado mayor para seguir viviendo en casa, a pesar de que yo era la que se aseguraba de que sus hijas tuvieran ropa limpia y almuerzos para la escuela. Odiaba que la contraseña del internet viniera de mí. Odiaba que la compañía de luz hablara conmigo. Odiaba que, cuando algo se rompía, las niñas acudieran a mí antes que a él. Una noche, después de que había estado bebiendo cerveza y viendo fútbol americano, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan que una casa necesitaba a un hombre al mando. Levanté la vista de donde estaba ayudando a Zoe con las multiplicaciones y le dije que una casa necesitaba a alguien que la pagara. Mi madre jadeó como si lo hubiera abofeteado. Clint se me quedó mirando como si acabara de descubrir cuál era el verdadero problema. Después de eso, los comentarios se volvieron más afilados. Dijo que yo era una carga de la vida anterior de mi madre. Dijo que yo hacía que Sara se sintiera culpable solo con existir. Dijo que, si yo respetaba a mi madre, me mudaría y le daría un nuevo comienzo. Lo que quería decir era simple, me quería fuera porque yo era la última persona en esa casa a la que no podía controlar. 6 semanas antes de Acción de Gracias, comencé a prepararme. Firmé el contrato de alquiler de un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, cerca de la oficina de servicios públicos y de una línea de autobús. Moví mi certificado de nacimiento, mi laptop, mis documentos bancarios, mi buen abrigo y las pocas cosas que realmente me importaban. Dejé suficiente ropa en mi habitación para que nadie se diera cuenta. No se lo dije a mi madre. No se lo dije a Marta. Ni siquiera se lo dije a Chloe y Zoe porque sabía que llorarían. Y si lloraban, podría perder el valor. Seguí cocinando, trabajando, pagando facturas, sonriendo cuando tenía que hacerlo, y esperando a que Clint hiciera su movimiento. Sabía que me quería fuera. Solo que no sabía que era lo suficientemente cruel como para convertir el día de Acción de Gracias en el día en que finalmente lo haría. La mañana de Acción de Gracias, me desperté a las 5 porque eso era lo que siempre hacía en los días festivos. A mi madre le encantaba la idea de una cena familiar tradicional, pero nunca le encantó el trabajo que la hacía posible. Así que preparé el café, revisé el pavó,
pelé papas, mezclé la cazuela de judías verdes, descongelé los panecillos y saqué el pastel de calabaza que Marta había traído la noche anterior. Chloe entró a la cocina usando calcetines peludos y me preguntó si podía ayudar a hacer el puré de papas. Zoe la siguió 10 minutos después, todavía medio dormida, arrastrando una manta detrás de ella como si fuera una capa. Por unas horas, casi se sintió normal. Esa era la crueldad de las familias como la mía. Podían darte el calor suficiente para hacerte olvidar que la casa estaba llena de humo. Mi madre bajó alrededor de las 10, vestida con jeans y un suéter, ya irritada porque Clint decía que el desfile era molesto y quería poner el fútbol. Me dijo que el pavo olía bien como si no me hubiera visto hacer cada uno de los pasos. Clint se sentó en la sala de estar con una cerveza antes del mediodía, con las botas sobre la mesa de centro, gritándole a la televisión como si los jugadores pudieran escucharlo desde Indiana. Marta llegó justo antes de la 1, trayendo cazuela de camote y esa expresión tensa que usaba siempre que veía a Clint. Ella sabía exactamente qué tipo de hombre era. Me lo había dicho en privado más de una vez. Pero Marta tenía la regla de que los adultos debían tomar sus propias decisiones, lo cual sonaba sabio hasta que veías cómo esas decisiones lastimaban a los niños. Para las 2, la mesa estaba puesta. Las niñas estaban emocionadas, y yo me estaba esforzando mucho para pasar el día sin darle a Clint la pelea que obviamente quería. Comenzó con cosas pequeñas. Dijo que tal vez el próximo año habría más espacio en la mesa. Dijo que los hijos adultos necesitaban aprender a ser independientes. Dijo que algunas personas estaban demasiado cómodas viviendo a costa de sus madres. Yo seguí cortando el pavo. Mi madre bajó la mirada hacia su plato. Marta apretó los labios pero no dijo nada. Chloe y Zoe se quedaron calladas, porque los niños siempre saben cuando una habitación se está volviendo insegura. Entonces Clint empujó su silla hacia atrás y dijo que él y mi madre habían estado hablando. Dijo que era hora de que yo me fuera. No después de las fiestas. No después de que encontrara un lugar. Ese mismo día, el día de Acción de Gracias. Miré a mi madre y esperé a que lo corrigiera. No lo hizo. Extendió la mano para tomar sus cigarrillos, a pesar de que les había prometido a las niñas que no fumaría en la casa durante las festividades. Le pregunté si eso era lo que ella quería. Miró a Clint primero, luego a mí, y dijo, tal vez él tenga razón. Recuerdo el sonido del refrigerador zumbando. Recuerdo el tenedor de Zoe resbalando de su mano. Recuerdo a Chloe susurrando mi nombre como si intentara alejarme del borde de un precipicio. Clint sonrió porque sabía que había ganado. Se puso de pie y dijo que esta era su casa ahora, y que mi tiempo allí había terminado. Le dije que su nombre no estaba en el contrato de alquiler, ni en los servicios públicos, ni en una sola factura que mantuviera esa casa funcionando. Fue entonces cuando su rostro cambió. Los hombres como Clint pueden insultarte todo el día, pero en el segundo en que dices la verdad frente a testigos, se vuelven peligrosos. Caminó por el pasillo hasta mi habitación, agarró 2 bolsas de basura con la ropa que había dejado allí y las arrastró por la sala de estar. Lo seguí porque ya sabía hacia dónde iba esto. Pateó la puerta trasera y tiró las bolsas al jardín. Había llovido toda la noche, y el suelo estaba blando, embarrado y cubierto de hojas muertas. Mi ropa se desparramó. Camisas de trabajo, jeans, calcetines, el suéter azul que Chloe me había ayudado a elegir en Walmart. Zoe empezó a llorar detrás de la puerta de cristal. Chloe la abrazó, pero ella también estaba llorando. Clint volvió a entrar, agarró la última bolsa y la lanzó aún más lejos. Buffa luego se dio la vuelta con esa sonrisita fea y dijo, tu padre huyó porque eras una inútil. Y ahora entiendo por qué. Hay insultos que duelen porque son verdad. Y hay insultos que duelen porque alguien encontró la herida más antigua y la pisoteó. Ese hizo ambas cosas. Miré a mi madre. Estaba de pie en el porche, con el cigarrillo entre los dedos, el humo arremolinándose alrededor de su cara. No parecía enojada. No parecía sorprendida. Parecía cansada, como si defenderme requiriera demasiado esfuerzo. Marta estaba detrás de ella con los brazos cruzados, los ojos duros, la boca cerrada. Al otro lado de la calle,
La señora Brenda Henderson movió sus cortinas lo suficiente como para que yo viera que estaba observando. En un pueblo como Oakaben, la gente no necesita redes sociales. Tienen ventanas. Para la mañana siguiente, todos sabrían que la hija mayor de Sarah Reynolds había sido echada de su casa en acción de gracias mientras las niñas pequeñas lloraban. Clint me dijo que me moviera antes de que llamara a la policía. Quise gritar que él no tenía ningún derecho. Quise recordarle a mi madre cada factura que había pagado, cada fiebre en la que la había cuidado, cada mañana de escuela que yo había salvado porque ella estaba demasiado cansada, demasiado resacosa o demasiado distraída. Pero algo en mí se quedó quieto, no calmado, no en paz, sino quieto como una puerta cerrándose. Recogí las bolsas, con el barro mojado empapando mis mangas, y miré a mi madre. Sonreí porque quería que recordara mi rostro exactamente así. No destrozada, no rogando, simplemente harta. Le dije, te amo. ¿Recuerda eso? Ella se encogió, pero no respondió. Clint se rió como si creyera que había ganado. Luego caminé por Maple Ridge Lane con 3 bolsas embarradas y sin que nadie me llevara. Mi auto estaba en la casa de un compañero de trabajo porque le estaban cambiando el alternador. Así que caminé 3 millas hasta la estación de autobuses bajo el viento frío de noviembre, pasando por casas que brillaban con las cenas de acción de gracias. Pasando por familias que no tenían idea de que la chica que iba afuera cargando bolsas de basura acababa de ser borrada de su propia familia. No lloré hasta que llegué a la marquesina del autobús. E incluso entonces, solo fue por un minuto. Luego me limpié la cara, saqué mi teléfono y revisé la dirección del apartamento que ya había alquilado. Pensaron que me habían tirado a la calle. Lo que realmente habían hecho era liberarme de la última razón que tenía para seguir salvándolos. Mi apartamento era pequeño, sencillo y olía a pintura fresca y alfombra vieja. Pero cuando abrí la puerta esa noche, se sintió como el lugar más seguro en el que había estado. No había gritos, ni latas de cerveza en la mesa de centro. No estaba Clint diciéndome dónde podía pararme en una casa que yo pagaba para mantener caliente. Dejé las bolsas embarradas en la bañera, me senté en el suelo de la cocina y pedí la pizza más barata que pude encontrar porque había cocinado la cena de acción de gracias toda la mañana y nunca pude probar ni un bocado. Recuerdo estar sentada allí bajo una sola luz amarilla del techo, comiendo de la caja, haciendo una lista en mi teléfono. No era una lista de venganza. Al menos, así no es como la llamé entonces. Era una lista de responsabilidades. Cambiar dirección postal. Mover papeleo de nómina. Reemplazar camisas de trabajo. Comprar toallas. Actualizar dirección bancaria. Transferir servicios públicos. Ese último punto era el que más importaba. A la mañana siguiente era el Viernes Negro. Y mientras la mitad de Oakaben hacía fila para comprar televisores y freidoras de aire con descuento, yo estaba al teléfono con las compañías de servicios. Primero la luz, luego el gas. Después el internet. Y la oficina de agua de la ciudad el lunes, porque a las oficinas del gobierno no les importa tu trauma familiar. Cada cuenta estaba a mi nombre. Todo el historial de pagos me pertenecía. Cada representante de servicio al cliente me hablaba como si estuviera haciendo la cosa más normal del mundo, porque así era. Me había mudado. Estaba transfiriendo mis servicios a mi nueva dirección y terminando mi responsabilidad sobre la antigua. Seguí cada regla. Pagué el saldo final. Di el aviso correspondiente. No mentí. No amenacé. No saboteé nada. La vieja casa aún tenía un poco de tiempo gracias a los ciclos de facturación, los retrasos por las fiestas y las fechas de procesamiento de la ciudad. Eso me parecía bien. No necesitaba que sufrieran de la noche a la mañana. Solo necesitaba quitar mi nombre de una casa donde me habían dicho que no pertenecía. Durante la primera semana, nadie llamó. Creo que mi madre asumió que me estaba quedando con alguna amiga y que volvería arrastrándome una vez que me calmara. Clint probablemente le dijo que lo haría. Los hombres como él creen que todos los demás son tan dependientes como ellos. Chloe me envió un mensaje desde su tableta de la escuela 2 días después de Acción de Gracias y me preguntó si estaba enojada con ella. Eso me rompió el corazón peor que cualquier cosa que hubiera dicho Clint. Le dije,
No, nunca. Ni por un segundo. Zoe me envió un mensaje de voz diciendo que me extrañaba y que Acción de Gracias ahora era feo. Lo escuché 4 veces y lloré en mi cuarto de lavado para que mis vecinos no me escucharan. La Navidad llegó en silencio. Compré un arbolito de mesa en Walmart, de esos que ya traen luces, y lo puse cerca de mi ventana. Chloe me envió una foto de ella y Zoe en pijamas a juego frente al viejo árbol de mi madre. Estaban sonriendo, pero sus ojos se veían cansados. Quise ir a buscarlas en ese mismo instante. Quise tocar la puerta, empujar a Clint a un lado y llevarlas a mi apartamento. Pero querer salvar a unos niños y tener el derecho legal de hacerlo son 2 cosas distintas. Así que trabajé. Tomé turnos extra en los servicios públicos del condado de Oacaven. Respondí llamadas de clientes enojados durante tormentas de invierno. Ahorré cada dólar que pude. Compré un sofá de segunda mano, un microondas, 2 lámparas y una vajilla en liquidación. Mi vida se volvió tranquila y organizada de una manera que nunca había conocido. Entonces, 61 días después de Acción de Gracias, mi teléfono comenzó a vibrar antes de las 7 de la mañana. Primero una llamada de mi madre, luego 3 más, luego Clint, luego mi madre de nuevo. Dejé que sonaran. Luego llegaron los mensajes. Al principio estaban confundidos. ¿Por qué está cortada la luz? ¿Recibiste algún aviso? ¿A quién llamamos? Luego se enojaron. ¿Qué hiciste? Esto no es gracioso. Las niñas tienen escuela. No hay internet. La calefacción no funciona. Para el mediodía, estaban en pánico. Mi madre envió mensaje tras mensaje diciendo que la compañía de luz le dijo que el titular de la cuenta había cancelado el servicio en esa dirección. Dijo que no lo reconectarían sin nuevos depósitos. Dijo que su crédito estaba marcado. Dijo que Clint lo había intentado, pero le pedían un dinero que no tenía. Luego llegó el mensaje que recuerdo palabra por palabra. ¿Cómo hiciste esto? Deshazlo. Por favor. No podemos sobrevivir a esto. Lo que sea que hayas hecho, deténlo ahora. Soy tu madre. Por favor, haz que termine. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No porque me sintiera culpable, sino porque, por primera vez, ella estaba admitiendo la verdad sin darse cuenta. No me había necesitado como hija. Me había necesitado como electricidad, gas, agua, internet, niñera, dinero para el supermercado, apoyo emocional y como un escudo humano entre sus malas decisiones y las consecuencias de estas. No respondí. Más tarde esa noche, llamó Marta. Su voz sonaba afilada. Dijo que mi madre y las niñas estaban en su casa porque el lugar viejo no tenía calefacción. Me preguntó, ¿qué tipo de persona deja que unos niños se sienten en el frío? Le respondí, el tipo de persona que fue echada a la calle por el novio de su madre en Acción de Gracias y que luego movió legalmente sus propias cuentas a su propio apartamento. Marta me dijo que estaba siendo cruel. Le pregunté dónde estaba esa preocupación cuando Zoe y Chloe vieron a Clint tirar mi ropa al barro. Se quedó en silencio, y luego dijo que esto era diferente. Le dije, no, no es diferente. Solo que ahora finalmente es inconveniente para las personas que se quedaron calladas. Después de colgar, bloqueé a Clint, luego a mi madre y por unos días, también a Marta. Sé que algunos dirían que fue duro. Tal vez lo fue, pero la paz se siente dura para las personas que están acostumbradas a usarte. Dormí 8 horas esa noche por primera vez en años. 3 días después, mi madre y Clint encontraron mi apartamento. Me estaba preparando para ir a trabajar cuando alguien empezó a golpear mi puerta tan fuerte que hizo temblar el marco. Miré por la mirilla y vi a mi madre parada allí con el mismo abrigo de invierno que había usado en Acción de Gracias. Clint estaba detrás de ella con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, tratando de parecer un hombre que tenía un plan. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta. Mi madre empezó a hablar antes de que yo dijera una palabra. Dijo que las niñas estaban asustadas, que la casa de Marta era demasiado pequeña, que las compañías de servicios públicos estaban siendo imposibles, que yo tenía que llamar y explicar que había habido un malentendido.
Le dije que no había habido ningún malentendido. Me mudé. Así que me llevé los servicios que estaban a mi nombre. Clint se acercó y me dijo que dejara de jugar. Dijo, una familia de verdad no se hace esto. Casi me echó a reír. Una familia de verdad. Eso era gracioso viniendo del hombre que tiró mis pertenencias al barro y me llamó inútil frente a dos niñas. Le dije que era libre de abrir cuentas él mismo. Dijo que querían depósitos. Le respondí que entonces debería pagarlos. Mi madre bajó la mirada. Clint dijo que el dinero escaseaba. Le pregunté si el dinero escaseaba cuando compraba cerveza todos los fines de semana y llenaba el tanque de su camioneta para conducir por ahí sintiéndose importante. Me llamó niñata egoísta. Cerré la puerta mientras él seguía hablando. Se quedaron afuera durante 10 minutos, tocando, suplicando y luego gritando. Mi vecina de enfrente abrió su puerta lo suficiente para escuchar. Los pueblos pequeños y los edificios de apartamentos tienen el mismo latido. Todos escuchan todo. Esa noche, encontré una nota pegada a mi puerta con la letra de mi madre, pidiéndome que me reuniera con ella en el Betty's Corner Diner el sábado. Solo yo, escribió. Nada de Clint. Debí haberla ignorado, pero todavía había una parte de mí que recordaba ser una niña pequeña esperando que mi madre la eligiera. Así que fui. Betty's era el tipo de cafetería que todo pueblo de Indiana tiene, con cabinas rojas, café que nunca sabía fresco pero siempre sabía familiar, y camareras que llamaban cielo a todo el mundo. Mi madre ya estaba en una cabina en la esquina cuando llegué. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Sin maquillaje, con el pelo recogido y las manos temblando alrededor de una taza de café. Por un segundo, sentí lástima por ella. Luego abrió la boca y me recordó por qué la lástima no es lo mismo que la confianza. Dijo que lamentaba que las cosas se hubieran salido de control. Dijo que Clint había estado estresado. Dijo que bebía demasiado a veces y decía cosas que no sentía. Dijo que debió haber intervenido, pero que todo pasó muy rápido. La dejé hablar. Escuché cada excusa, cada frase suave diseñada para hacer que la verdad fuera menos fea. Luego hice una pregunta, ¿lo vas a dejar? Parpadeó como si le hubiera preguntado algo injusto. Dijo que era complicado. Dijo que Clint no tenía a dónde ir. Dijo que él la amaba a su manera. Dijo que él se sentía terrible, pero que tenía orgullo y no se disculpaba fácilmente. Fue entonces cuando dejé de sentir lástima por ella. No había venido a disculparse. Había venido a reclutarme de nuevo para el trabajo al que yo había renunciado. Quería que se arreglaran las facturas, se restableciera la calefacción, se protegiera a las niñas y se mantuviera cómodo a Clint. Quería que yo rescatara la casa sin responsabilizar a nadie de por qué se estaba incendiando. Le dije que no volvería a poner mi nombre en nada relacionado con Clint. Me agarró la mano al otro lado de la mesa y susurró que Chloe y Zoe me necesitaban. Aparté mi mano porque tenía razón. Y exactamente por eso dolía. Ellas sí me necesitaban. Pero necesitarme no le daba a mi madre el derecho de seguir arrojándolas al caos y esperar que yo limpiara el daño. Pagué mi café y me fui. Después de eso, Marta volvió a llamar. Dijo que mi madre, Clint y las niñas estaban durmiendo en su casa y que ella ya era demasiado mayor para este tipo de estrés. Dijo que yo ya había dejado claro mi punto y que necesitaba arreglar las cosas antes de que las niñas sufrieran algún daño. Le dije que las niñas ya habían sufrido daño. Fueron dañadas cuando los adultos les enseñaron que un hombre podía humillar a su hermana y que todos fingirían que era normal. Marta saltó diciendo que yo no entendía lo difícil que había sido la maternidad para Sara. Le dije que yo entendía exactamente lo difícil que había sido la maternidad para mí, y que yo ni siquiera era la madre de ellas. Eso la hizo callar por un momento, pero Marta era terca. Dijo, familia significa dar un paso al frente incluso cuando la gente comete errores. Yo le respondí, familia también significa hablar cuando alguien está siendo abusado frente a ti. Colgó. Durante 2 semanas, mi madre, Clint, Chloe y Zoe se quedaron en la casa de Marta. Escuché fragmentos de lo que pasó a través de los chismes del pueblo y un mensaje de Chloe que solo decía, la abuela y Clint gritan mucho. Clint no consiguió trabajo.
No ahorró dinero. No encontró un apartamento. Fumaba en el porche de Marta, bebía en su cocina y se quejaba de que todos estaban en su contra. Finalmente, Marta llegó a su límite. Les dijo que tenían hasta fin de mes para irse. Mi madre me llamó llorando, diciendo que Marta los estaba echando. Le pregunté cuál era el plan de Clint. Dijo que él lo estaba intentando. Esa palabra se había convertido en su religión. Clint siempre estaba intentando, nunca haciendo. Cuando llegó la fecha límite, Marta cambió las cerraduras mientras ellos estaban en el supermercado. Dejó sus maletas en el porche y una nota diciendo que había terminado. La mujer que una vez me dijo que no le correspondía romper el silencio, finalmente había encontrado un límite cuando Clint empezó a hacer su vida incómoda. Para entonces, era febrero en Indiana, y mi madre no tenía a dónde ir excepto al asiento del copiloto de la camioneta de Clint. Me enteré de que estaban viviendo en la camioneta por la señora Brenda Henderson porque, por supuesto que así fue. Me la encontré en el supermercado cerca de la Ruta 9 mientras compraba sopa, pan y ese café barato que fingía que me gustaba. Me tocó el brazo en la sección de frutas y verduras y me dijo que se había enterado de lo de mi pobre madre. En Oak, esa frase nunca significaba nada bueno. Traté de ser educada e irme, pero ella siguió hablando. Dijo que la camioneta de Clint había estado estacionada cerca de la vieja casa varias veces esa semana. Dijo que mi madre y las niñas pasaban horas dentro. Dijo que las niñas hacían la tarea en el asiento trasero con mantas cubriendo las ventanas. Bajó la voz cuando dijo que alguien había llamado para pedir un control de bienestar policial porque hacía demasiado frío para que unos niños durmieran en un vehículo. Me quedé allí sosteniendo una bolsa de manzanas, sintiendo como si mis costillas se hubieran apretado alrededor de mis pulmones. Pasé conduciendo por Maple y Lane de camino a casa. Me dije que no debía hacerlo, pero lo hice de todos modos. La camioneta de Clint estaba estacionada a 2 casas de donde solíamos vivir. Las ventanas estaban empañadas. Una manta cubría la ventana trasera. Podía ver movimiento adentro. Pequeñas siluetas. Una de ellas probablemente era Zoe, porque siempre movía las manos cuando hablaba. Seguí conduciendo porque si me detenía, no sabía de lo que sería capaz. Esa noche, mi madre llamó desde un número que no reconocí. Esta vez, contesté. Sonaba en pánico de una manera que nunca había escuchado antes. No era dramática, ni manipuladora, estaba verdaderamente asustada. Dijo que una trabajadora de servicios infantiles, CPS, había ido tras el control de bienestar. Se llamaba Rachel Brooks y le dijo a mi madre que 2 niñas no podían vivir en un vehículo en febrero y seguir siendo consideradas a salvo. Mi madre tenía 7 días para demostrar una vivienda estable o las niñas serían puestas bajo cuidado de emergencia. 7 días. Después de años de hacer que todos los demás absorbieran las consecuencias de sus actos, mi madre finalmente había chocado contra un muro que no se movería con lágrimas. Le pregunté dónde estaba Clint. Dijo que estaba en la camioneta con las niñas, dándole privacidad para hacer llamadas. Pregunté cuál era su plan. Silencio. Luego dijo que él estaba tratando de conseguir trabajo. Le pregunté si había considerado dejarlo. Más silencio. Luego dijo que Clint no tenía a dónde ir y que no podía abandonarlo. Miré alrededor de mi cálido apartamento, la lámpara que compré de segunda mano, las facturas que pagaba por mí misma, la tranquilidad que me había ganado, y me di cuenta de que ella seguía eligiéndolo a él. Incluso con sus hijas a una semana de ir a parar a hogares de acogida, todavía estaba tratando de salvar a Clint de las consecuencias de ser Clint. Bufa. A la mañana siguiente, la llamé y le hice una oferta. Le dije que la ayudaría como coprestataria para alquilar un lugar pequeño para ella y las niñas. La ayudaría con los depósitos de los servicios. Incluso ayudaría a Chloe y a Zoe a mudar sus cosas de la escuela. Pero Clint no podía vivir allí. Clint no podía estar en el contrato de alquiler. No podía tener llave. No podía ser parte del acuerdo. Ella tenía que elegir. No entre Clint y yo, sino entre Clint y sus hijas. Lloró y dijo que yo lo estaba haciendo imposible. Le dije que no. Clint lo había hecho imposible. Yo lo estaba dejando claro. 3 horas después, Clint me llamó.
No debí haber contestado, pero el enojo te vuelve curiosa. Me dijo que lo viera en el estacionamiento de Walmart porque necesitábamos hablar como adultos. Fui porque el Walmart tenía cámaras, gente y seguridad, y porque una parte de mí quería mirarlo a la cara cuando se diera cuenta de que ya no le tenía miedo. Buf. Estaba apoyado contra su camioneta cerca del extremo del estacionamiento, usando la misma sudadera gris que le había visto por semanas. Se veía demacrado, sin afeitar, con los ojos rojos, pero todavía orgulloso de esa manera inútil en la que algunos hombres se sienten orgullosos incluso cuando han fracasado en todo. Dijo que yo había puesto a mi madre en su contra. Le respondí que mi madre seguía con él, así que claramente no había hecho un muy buen trabajo. Dijo que yo estaba usando el dinero para controlar a todos. Le dije que no, que había dejado de permitir que todos me controlaran a través del dinero. Eso lo hizo enojar. Dijo que mi madre ya le había advertido sobre mí, que yo siempre había sido difícil, que siempre necesitaba atención, que siempre trataba de mandar en la casa, incluso cuando era niña. Dijo que por eso me había enviado con Marta. No porque ella fuera irresponsable. No porque quisiera libertad, sino porque yo había sido demasiado difícil de manejar. Por un segundo, no pude hablar. Yo tenía 6 años cuando ella me dejó. 6. Y de alguna manera, en la historia que le contó a Clint, yo era el problema. Él siguió hablando, diciendo que mi madre sería más feliz si yo dejaba de juzgarla, dejaba de interferir, dejaba de actuar como si fuera mejor que todos los demás. Luego se acercó y me agarró de la muñeca. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón, pero lo suficientemente fuerte como para recordarme qué tipo de hombre quería ser. Miré su mano, luego hacia las cámaras en el poste de luz y le dije que si no me soltaba, gritaría lo suficientemente fuerte como para que todos los compradores en Indiana me escucharan. El bufa me soltó y me llamó dramática. Un empleado de Walmart que empujaba carritos se había detenido y nos estaba observando. Me subí a mi auto y me fui mientras Clint gritaba que perdería a mis hermanas para siempre. Al día siguiente, la señorita Rachel Brooks de Servicios Infantiles me llamó directamente. Dijo que mi nombre figuraba como contacto de emergencia en la escuela de las niñas. Me preguntó si estaría dispuesta a discutir un acogimiento familiar temporal si mi madre no lograba asegurar una vivienda para la fecha límite. Me reuní con ella en una cafetería después del trabajo. Fue directa, profesional y se veía cansada de la manera en que se ven las personas cuando han visto a demasiados niños pagar por el egoísmo de los adultos. Me explicó que si pasaba una verificación de antecedentes y una visita domiciliaria, Chloe y Zoe podrían quedarse conmigo en lugar de ir a un hogar de acogida estatal. Mi apartamento era pequeño, pero para una emergencia, podría funcionar. Estuve conduciendo durante horas después de esa reunión. Pensé en mi vida tranquila, en mi dinero, en mis horas de sueño, en mi libertad. Luego pensé en Chloe haciendo la tarea de matemáticas en una camioneta y en Zoe preguntándome si estaba enojada con ella. A la mañana siguiente, ya tenía mi respuesta. Llamé a la señora Brooks y le dije que sí. Al 7º día, llegué a la oficina de servicios sociales del condado. Mi madre estaba en la sala de espera con Chloe y Zoe. Las niñas tenían sus mochilas y los rostros pálidos. Mi madre parecía destruida, pero no podía permitir que eso me conmoviera demasiado porque la lástima ya casi me había arruinado antes. La señora Brooks me hizo firmar el papeleo y me explicó los siguientes pasos. Chloe corrió a mis brazos primero. Zoe la siguió y hundió su rostro en mi abrigo. Les dije que estaban a salvo. Cuando salimos, Clint estaba en el estacionamiento, fumando junto a su camioneta como un villano demasiado predecible para ser interesante. Gritó que yo le había robado a su familia. La señora Brooks le ordenó que abandonara la propiedad. Él la ignoró y vino hacia mi auto. La seguridad llegó primero. Luego un oficial de policía local que claramente ya había lidiado con Clint antes. Clint siguió gritando hasta que el oficial le dijo que podía irse o recibir una multa por alteración del orden público e interferencia con un asunto de bienestar infantil. Por una vez, Clint eligió la opción más inteligente que tenía a su alcance. ¿Se fue? Las niñas se sentaron en el asiento trasero tomadas de la mano durante todo el viaje a casa. Zoe finalmente susurró, «Él también va a venir».
Le respondí, no. Ella cerró los ojos y asintió, como si esa fuera la primera buena noticia que escuchaba en meses. La primera noche que Chloe y Zoe durmieron en mi apartamento, yo no pegué un ojo en absoluto. Me acosté en el sofá escuchando cada sonido que hacían, cada vuelta, cada respiración, cada pequeño ruidito de pesadilla que salía de la habitación. Les había dado mi cama y me hice un nido de mantas en la sala de estar. Zoe se despertó 2 veces llorando, y ambas veces, Chloe se metió a su lado antes de que yo siquiera llegara a la puerta. Fue entonces cuando entendí cuánto se habían estado criando la una a la otra mientras los adultos a su alrededor se desmoronaban. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Mi tranquilo apartamento se llenó de papeles de la escuela, tazones de cereal, mitones húmedos, pasta de dientes en el lavabo y zapatitos junto a la puerta. Me mudé a un lugar de 2 habitaciones más cerca de su nueva escuela pública porque la señora Brooks dijo que ayudaría a la corte a ver estabilidad. El pago del alquiler dolió. El depósito casi vació mis ahorros. Tomé turnos extra y aprendí a hacer rendir el pollo, el arroz, la pasta y la sopa enlatada para preparar comidas que se sintieran como verdaderas cenas. Firmé formularios, conocí a sus maestros, programé sesiones de consejería y me senté en reuniones donde la gente usaba palabras como trauma, adaptación y tutela temporal. Como si esas palabras pudieran alguna vez explicar lo que se siente convertirse en madre de la noche a la mañana a los 24 años. Chloe intentaba actuar como si estuviera bien. Hacía su cama perfectamente, respondía a los adultos con cortesía y no dejaba de preguntar si estaba siendo útil. Zoe era diferente. Lloraba cuando las puertas se cerraban demasiado fuerte. Escondía bocadillos en su mochila. Preguntaba todas las noches si la calefacción se iba a quedar encendida. Cada vez que me preguntaba, yo le decía que sí. La calefacción se quedaría encendida. Las luces se quedarían encendidas. La puerta se quedaría cerrada con llave. Nadie entraría a menos que nosotras lo permitiéramos. Mientras tanto, Clint finalmente enfrentó las consecuencias de las que no podía zafarse hablando. Aproximadamente un mes después de que las niñas vinieran conmigo, recibí una llamada de la señora Brooks para informarme de que había habido un incidente. Clint había sido arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol después de que un policía estatal lo detuviera a las afueras de la ciudad. Conducía la camioneta con las placas vencidas, latas de cerveza abiertas en la cabina y la licencia suspendida. Cuando revisaron su nombre, encontraron una orden de arresto antigua relacionada con manutención infantil impaga de un matrimonio anterior del que nunca había hablado. Esa parte casi me hizo reír. No porque fuera graciosa, sino porque era perfecta. El hombre que se llamaba a sí mismo el hombre de la casa ni siquiera podía cuidar de los hijos que ya tenía. 6 meses en la cárcel del condado fue lo que recibió después de sumar todo. 6 meses lejos de mi madre, lejos de mis hermanas, lejos de cada mujer y niño que había estado usando como tapadera para sus fracasos. Mi madre no lo tomó bien. En la primera audiencia del tribunal de familia, lloró y dijo que lo había perdido todo. El juez no pareció impresionado. La custodia temporal se quedó conmigo. A mi madre se le ordenó completar clases para padres, consejería para el alcoholismo y se le otorgaron visitas supervisadas. Tenía que demostrar una vivienda estable, ingresos fijos y pruebas de que Clint no estaría cerca de las niñas. Cuando escuchó eso, empezó a argumentar que Clint era un incomprendido. El juez la interrumpió y le dijo que sus prioridades eran exactamente la razón por la que el tribunal estaba preocupado. Vi cómo se le desmoronaba el rostro, por primera vez, no corrí a consolarla. Eso puede sonar frío, pero hay una diferencia entre la compasión y ser voluntario para ahogarte con alguien que no deja de saltar al agua. Marta me llamó después de la audiencia. Casi no le contesto. Cuando lo hice, su voz sonaba más pequeña de lo que jamás la había escuchado. Me dijo que se había equivocado. Dijo que pensaba que guardar silencio en acción de gracias significaba mantenerse neutral. Luego dijo, muy bajito, que el silencio no había sido neutral en absoluto. Había ayudado a Clint. No supe qué decirle. Una parte de mí quería perdonarla en ese mismo instante porque extrañaba a la abuela que me crió. Otra parte de mí recordaba haber estado de pie en el barro esperando a que ella fuera valiente, y viendo cómo elegía la comodidad en su lugar.
Así que le dije que la escuchaba, pero que aún no estaba lista. Dijo que lo entendía. Tal vez ese fue el comienzo de algo que empieza a sanar. Tal vez solo fue otra disculpa que llegó demasiado tarde. Aún no lo sé. Lo que sí sé es que Chloe sacó una A en su examen de ortografía la semana pasada, y Zoe durmió toda la noche por primera vez sin despertarse asustada. Sé que nuestro apartamento no es lujoso, pero es cálido. Sé que hay comida en el refrigerador, toallas limpias en el baño y un calendario escolar en la pared. Sé que las niñas ríen más ahora. No todo el tiempo, no como si nada hubiera pasado, pero lo suficiente como para recordarme que los niños pueden sanar cuando los adultos a su alrededor finalmente dejan de poner excusas. Mi madre tiene visitas supervisadas 2 veces al mes. A veces las niñas quieren ir, a veces no. Dejo que la señora Brooks y la consejera guíen eso porque me niego a usarlas como armas, incluso contra alguien que me lastimó. Esa es una lección que quiero que aprendan de todo esto. El amor no es control. El amor no es culpa. El amor no es hacer a un niño responsable de las decisiones de un adulto. A veces amar significa estar presente. A veces significa alejarse. Y a veces significa trazar un límite para que la próxima generación no crezca pensando que el dolor es solo otra tradición familiar. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice con las facturas de los servicios públicos. No lo hago. No las corté por ser cruel. Dejé de pagar por una casa de la que me habían echado. Dejé de sostener una vida en la que fui insultada, usada y borrada. Clint pagó por sus decisiones. Mi madre está pagando por las suyas. Marta está viviendo con las suyas. ¿Y yo? Yo estoy viviendo con las mías. Elegí a mis hermanas. Elegí mi amor propio. Elegí dejar de ser el fondo de emergencia, la madre de repuesto, la solucionadora silenciosa y la hija a la que todos podían lastimar porque asumían que siempre volvería. En acción de gracias, mi madre me vio alejarme en el barro. 61 días después, me rogó que la salvara de la vida que ella misma había elegido. Pero la verdad es que sí salvé a alguien. Salvé a Chloe. Salvé a Zoe. Y tal vez, de una manera que todavía estoy aprendiendo a entender, también me salvé a mí misma.